Administrativando Abogados. Es un honor darles la bienvenida a este webinar. Soy Blanca Sánchez Martínez, directora de comunicación de Administrativando Abogados. Y mientras terminan de incorporarse todas las personas que quieren estar hoy con nosotros, les doy alguna recomendación técnica. En primer lugar, si son tan amables de silenciar su micrófono y su cámara para no interrumpir a nuestro ponente que ya tenemos en imagen. Buenos días, David. Hola Blanca, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo y con todos los asistentes, que creo que tenemos una audiencia bastante nutrida. Sí, así es. Y mientras tanto, mientras nuestra audiencia va incorporándose, también me gustaría decirles que la ponencia durará alrededor aproximadamente una hora. Luego podrán realizar preguntas, pero si les surgen a través de la ponencia o durante la ponencia, las pueden ir poniendo por el chat, que ya veo que muchos de ustedes ya están escribiéndonos buenos días. Dice Rogelio que por fin logró entrar. Sí, hemos tenido que ir dando acceso a mucha gente, Rogelio. Y también buenos días desde Roquetas de Mar. Estupendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Finalmente, les informamos también de que está siendo grabada esta sesión y posteriormente trataremos de ponerla en algún momento a su disposición. Así que ahora ya sí, claves para la práctica de la abogacía en la jurisdicción contencioso-administrativa tras la reforma de su ley reguladora, que ya saben ustedes, Ley Orgánica 1/2025. Y tenemos un ponente de excepción, David Muñoz. Buenos días de nuevo, que nos va a ir dando todas estas claves que necesitamos. Así que ya, sin más dilación, te dejo que comiences tu ponencia. Muchas gracias, Blanca, y de nuevo, por si alguno de los asistentes se ha incluido a última hora, buenos días a todos. Yo imagino que tendremos un público que, en su mayoría al menos, puede ser que se dedique a la práctica de la abogacía, abogados y abogadas, porque nos vamos a dedicar un poquillo precisamente a ello, a los que son los profesionales de la abogacía, que no son los únicos que están sufriendo, entre comillas, estas reformas de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, pero que evidentemente son los que están cada día en la trinchera y que, bueno, pues se pueden encontrar con mayores dudas a la hora de afrontar esta nueva reforma. Las reformas que han entrado en los últimos años y sobre todo la que entró en vigor hace justo una semana, el 3 de abril. No sabemos si entre el público los abogados y abogadas que están son muy duchos en la práctica de la jurisdicción contencioso administrativa. Sabemos que es una jurisdicción un tanto específica, un tanto especial. No existe en todos los países. En España es algo bastante específico, quizá en Francia, pero no es algo muy común en todos lados porque se trata de revisar lo que hace la administración pública. Sabemos que la administración pública además tiene bueno, pues una serie de potestades, una serie de prerrogativas, privilegios, incluso podríamos llamarlo, que hace difícil enfrentarse a veces a la administración, tanto en la vía previa, que es la vía administrativa, como luego en la vía judicial, en la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa, y evidentemente tiene su dificultad para cualquier profesional de la abogacía enfrentarse a la administración. Hay que conocer los vericuetos de esta jurisdicción. Es una jurisdicción especial, como decimos, con unos trámites especiales, con unos procedimientos también especiales, y hay que conocerlos porque cada día hay más litigiosidad contra las administraciones públicas, de particulares, empresas, de ciudadanía en general, contra administraciones públicas, y se ventilan precisamente en esta jurisdicción, en la jurisdicción contencioso-administrativa. Y a ello además ya sí tiene una complejidad de nacimiento, por decirlo así, esta jurisdicción. Las sucesivas reformas que se han hecho recientemente, esto pues añade mayor dificultad, evidentemente, porque cuando uno cree que ya conoce la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la ley 29/1998, pues bueno, no la cambia. En menos de 3 años la han modificado en 8 ocasiones. Había 8 leyes que han modificado la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, y ello evidentemente va añadiendo dificultad a la práctica de la abogacía en este ámbito del derecho. Nos vamos a centrar en la penúltima y en la última. La penúltima ya lleva en vigor desde el 20 de marzo de 2024, pero puede que todavía surjan algunas dudas, y entonces no viene mal refrescar un poco lo que ha sido esta reforma que se lleva aplicando en poco más de un año. Esta reforma fue aprobada por el Real Decreto Ley 6/2023, al hilo un poco de muchas otras reformas que se hicieron después de la pandemia, después de la COVID-19. Se aprovechó en ese momento para reformar varias leyes, y una de ellas fue la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, con unos objetivos muy claros. Lo que pretendía era modernizar la administración de la justicia en general y, por lo tanto, también la jurisdicción contencioso administrativa, en particular este Real Decreto Ley. Además, lo que pretendía era, digamos, adentrar la administración de la justicia española
a lo que son los medios electrónicos e informáticos. Ya sabemos que, bueno, pues en el día a día todos utilizamos con mayor asiduidad o menor asiduidad, pero todos estamos ya utilizando una serie de medios que no existían hace 10, 15 o 20 años y que a la Administración de Justicia, por lo menos legalmente, no había llegado. Pero también tenía un objetivo, más allá de simplemente implantar una digitalización dentro de la Administración de Justicia. Iba también, según decía su exposición de motivos, para intentar agilizar la Administración de Justicia, porque se había dado un aumento de litigios que hacía aconsejable o incluso obligatorio, podríamos decir, el hecho de impulsar algunos mecanismos que, de alguna manera, por principios de eficiencia y eficacia, que fueran aplicados en mayor medida a la Administración de Justicia y en concreto, esto es en general, pero en concreto a la jurisdicción que nos ocupa, que es la jurisdicción contencioso administrativa. Hubo varias modificaciones semánticas, no vamos a reparar en ellas, las tenéis ahí apuntadas, porque, bueno, pues ya que se implantaba una digitalización de la Administración de Justicia, evidentemente había que tocar algunos artículos, aunque fuera solamente su redacción, para incluir o adaptar el texto de estos preceptos a la obligatoriedad que a partir de ese momento, del 20 de marzo de 2024, existía para la utilización de medios electrónicos. Ya también se aprovechó también para otras reformas estéticas, por decirlo de alguna manera, para modificar el texto de varios preceptos, sustituyendo lo que era el anterior recurso de súplica por el actual recurso de reposición, y también ya la extinta figura del secretario judicial, que fue sustituida por el letrado de la Administración de Justicia y que todavía quedaban restos en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay otras reformas que podemos calificar menores, tampoco nos vamos a detener demasiado en ello, pero bueno, pues ahí tenéis una, la del capítulo 4 del título 4 de la ley, en la que, bueno, pues simplemente a la ejecución de sentencias se añade también la expresión y demás títulos ejecutivos adoptados por los tribunales de justicia para que, bueno, pues la redacción del artículo del precepto no se quedara solamente en las sentencias, ya que en un juzgado, como todos sabemos, se dictan más resoluciones que las sentencias. Hay una modificación también que tiene bueno, pues cierta importancia, pero en cuanto a lo que es la aplicación práctica, no por lo que me voy a referir ahora. La disposición adicional cuarta lo que hacía eh, es, bueno, regula lo que es las competencias para reconocer de las resoluciones de los organismos reguladores y no se había incluido anteriormente, aunque se estaba aplicando las funciones de mediación y arbitraje que tiene la Comisión de Propiedad Intelectual, en concreto la sección cuarta. Ahora ya con esta modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que se hace es incluir del conocimiento de estas resoluciones de la Comisión de Propiedad Intelectual dentro de las competencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Esto era algo que, como digo, puede tener importancia en punto de vista teórico, pero es algo que ya se llegaba aplicando porque se aprobó el Real Decreto 1023/2015, donde ya se incluyeron el conocimiento de estas cuestiones por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa no se había tocado y bueno, pues ya se aprovechó esta reforma del año 2023 para poder hacerlo. Otras modificaciones de mayor calado como el uso obligatorio de los medios electrónicos que ha tocado algunos artículos. En concreto, por ejemplo, el artículo 23. Sabéis que el artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece que los funcionarios, cuando desean defender sus derechos individuales, estatutarios, siempre y cuando no sea una sanción de separación de servicio, no necesitan de postulación procesal, no requieren de abogado o procurador. Bueno, pues lo que se ha hecho en la reforma del artículo 23 es que estos funcionarios que acuden sin abogado y procurador a la Administración de la Justicia lo tienen que hacer también por los medios electrónicos a los cuales estamos ya obligados, o abogados y procuradores. También el artículo 48, que establece la obligación que tiene la Administración cuando remite el expediente administrativo, cuando se ha presentado el recurso contencioso administrativo y la Administración que ha sido demandada, en este caso, que ha dictado el acto, que ha sido recurrido, tiene que remitir expediente administrativo, ya se impone la obligación de que esa remisión no se haga en papel, que es algo ya arcaico, sino que se haga por medios electrónicos. También el artículo 54 sufre una modificación en el mismo sentido. Cuando hay varios demandados, por ejemplo, cuando son codemandados, bastante habitual, por ejemplo, en un proceso de concurrencia competitiva, en las oposiciones, el que no ha sido o ha conseguido la plaza recurre la adjudicación de la plaza y ahí no está solamente demandada la administración que convocó el proceso selectivo, pues seguramente la persona interesada, la más interesada es el que consiguió la plaza y en ese momento, en ese juicio, puede perder la plaza. Por lo tanto, es también demandada, es interesada y también ahora con esta reforma tiene la obligación de relacionarse con la Administración de Justicia por medios
electrónicos. Y por último, el artículo 92, relativo al recurso de casación en el ámbito contencioso administrativo, lo que se establece es, una vez se ha pasado ese filtro tan difícil de pasar, que es la admisión a trámite del recurso de casación, o por eso la preparación del recurso de casación, en ese plazo que se tiene para presentar ya la interposición del recurso de casación, el expediente, todos los expedientes, los autos, van a estar en la oficina judicial a la cual se puede acceder por medios electrónicos. Como veis, son pequeñas reformas que lo que hacen es implantar totalmente lo que ya muchos juzgados y tribunales se estaban realizando, que es una administración de justicia electrónica, pero ahora ya con esta reforma que entró en vigor el 20 de marzo de 2024, la utilización de estos medios electrónicos ya es obligatoria legalmente. Hay otras cuestiones de mayor importancia, como el artículo 5, no mayor importancia, pero sí como un mayor calado. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos en el artículo 5 la reforma lo que hacía, este artículo regula que cuando un órgano judicial declara su jurisdicción, que es el competente para conocer de un determinado caso, el demandante que se dirija a la jurisdicción que se le ha indicado el órgano tiene un mes para hacerlo, esto no ha cambiado. La demanda se entiende presentada en la fecha inicial que se tenía para la presentación del recurso contencioso administrativo. Esto no cambia. Ahora, ¿qué se añade al artículo 5? Bueno, pues lo que se añade es que cuando la notificación del acto que se recurre es defectuosa porque se dijo que tenía que ir, por ejemplo, al juzgado de lo contencioso administrativo en lugar de a la Audiencia Nacional o a un TSJ, o bien es defectuosa en el sentido de que no incluye el pie de recurso, lo que prevé ahora este artículo 5 de la reforma es que ese defecto que tenía notificación y que llevó al profesional de la abogacía o al interesado a acudir al órgano judicial que no era competente, ahora ese defecto se puede acreditar por el testimonio de particulares, algo que no estaba previsto anteriormente en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Como veis, cada vez que hablemos de algún precepto, os voy a poner en un cuadro para que tengáis con mayor claridad cuál era el texto anterior a la reforma y cuál es el texto que está en vigor desde el 20 de marzo, señalando en negrita aquellas cuestiones que han cambiado. En este caso, en el artículo 5.3, el apartado 3 del artículo 5, el texto era total y ahí lo veis completamente en negrita, pero en los siguientes lo vais a ver con mayor claridad cuál es la parte del texto que se ha tocado para que podáis verlo con menos dudas. En cuanto al artículo 7.3, este artículo lo que establecía era la declaración de incompetencia de un órgano que se adopta por forma de auto, esto lo cambia, que se debe adoptar antes de la sentencia, evidentemente esto tampoco lo cambia, y lo que hace la reforma del año 2023, que entra en vigor el 20 de marzo del año pasado, lo que se establece es un trámite preceptivo de emplazamiento a las partes, es decir, hemos acudido a un órgano, sin embargo, ese órgano se declara incompetente y remite las actuaciones a otro órgano. Imaginemos que hemos acudido a la sala de contencioso de un TSJ, pero nos remite al juzgado de lo contencioso administrativo de la ciudad X. Ahora lo que establece con esta reforma, el artículo 7.3, es que tenemos un plazo de 10 días para comparecer ante este nuevo órgano, ante el órgano al que se le ha indicado como el competente. Este trámite de emplazamiento, este trámite preceptivo de emplazamiento, antes no estaba previsto legalmente. Ahí tenéis la reforma, veis ahí señalado cuál ha sido esta modificación del artículo 7.3 de la ley de la jurisdicción. Vamos con el artículo 36. Es el relativo a la acumulación. Sabéis que cuando se recurre a un acto administrativo, es posible que podamos ampliar nuestro recurso contencioso administrativo a otro acto con el que guarda una identidad. Pero lo más habitual es que sea cuando, por ejemplo, hemos acudido a la jurisdicción contencioso administrativa porque la administración no nos ha respondido en el plazo que tenía establecido. Es decir, lo que estamos recurriendo es el silencio. Lo que estamos recurriendo es un acto presunto que desestima nuestra pretensión. Es posible, incluso podría atreverme a decir que habitual, que una vez que hayamos presentado recursos contenciosos administrativos, cuando la administración dicta el acto expreso, y entonces también tenemos que recurrir ese acto. No tendríamos que presentar un nuevo recurso contencioso administrativo, sino lo que hacemos es ampliar el anterior recurso contencioso administrativo que hemos puesto. ¿Qué dice ahora mismo el artículo 36 con la reforma? Bueno, pues que con esta reforma lo que se prevé es que se mantengan los señalamientos que ya se habían planteado, que se habían indicado por el juzgado. ¿Por qué? Es una medida de eficiencia. Es decir, si ya se había señalado la vista cuando hemos recurrido el silencio y nos notifican el acto administrativo expreso al cual tenemos que ampliar el recurso contencioso administrativo, que al juez no se le ocurra atrasar la vista y porque hemos presentado una ampliación, sino que se mantenga la vista, evidentemente, siempre que no se hubiera celebrado la vista. Pero si ya se había señalado la vista en este procedimiento, en estos autos,
que se mantenga esa fecha para que de alguna manera no se retrase el procedimiento más de lo necesario. Ahí tenéis la modificación del apartado 2 del artículo 36 con esta cuestión que trataba destacada para que la veáis con claridad. Vamos a la reforma de mayor calado, es la del artículo 55. En este artículo se regula la posibilidad de que las partes puedan solicitar la ampliación del expediente administrativo. Aquí, bueno, los que estéis habituados a litigar contra la Administración lo sabéis perfectamente, pero por ponerlo un poco en contexto, cuando estamos hablando de procedimiento ordinario, presentamos el recurso contencioso administrativo que se limita simplemente a indicar el acto que vamos a impugnar y en ese momento el juzgado lo que hace es reclamar el expediente administrativo a la Administración Pública que ha dictado el acto que estamos recurriendo. Bueno, a veces el expediente administrativo no viene completo. Puede faltar algún informe, puede faltar alguna propuesta de resolución que creamos que es importante y lo que hacemos es pedir un complemento del expediente. ¿Qué añade esta reforma al artículo 55? Bueno, lo primero es que se remite expresamente del artículo 70 de la Ley 39/2015, que regula el procedimiento administrativo común. Este artículo 70 define lo que es el expediente administrativo para que haya una mayor claridad y se ha incluido dentro de este artículo 55 de la Ley de Jurisdicción. Lo que es el artículo 70 es que forman parte del expediente administrativo documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutar. Además, la jurisprudencia, hay un auto de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2018 que obliga a considerar o a tener una consideración del expediente administrativo con un criterio amplio. Es decir, que no se sea cicatero a la hora de decidir o determinar o delimitar qué documentos están o no están dentro del expediente administrativo, sino que se tenga un criterio amplio. Bueno, como os decía, aquí lo que tenemos es que el expediente administrativo no ha llegado completo. Bueno, pues si no ha llegado completo, lo que se ha hecho con esta reforma es clarificar los efectos de esa solicitud de la ampliación. Es algo que ya más o menos se veía aplicando, pero no se había clarificado, por lo menos el texto de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa anterior no era totalmente claro. Si veis ahí el texto anterior con el texto que tenemos en vigor, veis que el texto en vigor ahora, desde el 20 de marzo, es bastante más extenso. ¿Por qué más extenso? Porque se trata de clarificar eso. Cuando se solicita la ampliación del expediente, se suspende el plazo para la presentación de la demanda. Una vez que nos trasladan el expediente, nosotros que vamos contra la Administración tenemos 20 días para presentar nuestra demanda, ya con toda nuestra fundamentación jurídica, antecedentes de hecho y demás. Bueno, no sería lógico que el expediente nos venga incompleto y que siga corriendo el plazo para presentar la demanda. Esto evidentemente nos generaría indefensión. Por lo tanto, se suspende el plazo para presentar la demanda. Pero hay distintos efectos dependiendo de cuándo hayamos solicitado la ampliación del expediente. Si hemos solicitado la ampliación del expediente en los 10 primeros días de ese plazo de 20 días para presentar la demanda y el juzgado o el TSJ o el órgano judicial estima nuestra solicitud de ampliar el expediente, una vez que esté entregado, ese plazo de 20 días se reinicia. Se suspende el plazo, pero como nos han entregado el expediente ya completo porque lo hemos pedido, el plazo de 20 días se reinicia. No obstante, si hubiéramos presentado esa solicitud de ampliación de expediente una vez ya han transcurrido esos 10 primeros días del plazo de 20 días que tenemos para presentar la demanda, el efecto no será el reinicio del plazo de presentación de demanda de 20 días, sino que se reanudará el plazo de 20 días. Habíamos presentado la solicitud del complemento del expediente, se suspendió el plazo para presentar la demanda y en este caso lo que se haría es reanudar el plazo. Salvo que el Tribunal de Administración de Justicia considere que por el volumen del expediente o por la importancia que puedan tener los documentos que habíamos advertido que estaban ausentes, nos da el derecho a reiniciar el plazo y por lo tanto tengamos de nuevo a contar esos 20 días del plazo. Hay una cuestión importante que es en ningún caso este plazo se reinicia cuando quien solicita la ampliación del expediente no es el abogado, la parte que va contra la administración, sino que es la propia administración. Claro, es la administración el responsable de que el expediente administrativo no haya ido completo. Por lo tanto, como no se le da ese premio de reiniciar el expediente si solicita que se amplíe, porque evidentemente quien ha sido responsable de esa ausencia en el expediente ha sido la propia administración. Vamos con otra reforma, en este caso del artículo 81, que también tuvo bastante calado y que se sigue aplicando. Es el artículo 81 el que establecía cuáles son las sentencias que son susceptibles del recurso de apelación. Son las sentencias
de cuantía superior a 30.000 euros, hablamos de cuantía determinada, las que se dictan en los procedimientos de protección jurisdiccional de derechos fundamentales y las que resuelven litigios de administraciones públicas, aparte de otras cuestiones también cuando se trata de impugnaciones directas contra disposiciones generales. Bueno, se hacía ese listado de sentencias susceptibles de recurso de apelación. ¿Qué hizo la reforma? Añadió como sentencia susceptible de ser impugnada mediante recurso de apelación en el ámbito contencioso administrativo, aquellas sentencias que, con independencia de su cuantía, recordamos que antes solamente eran las de más de 30.000 euros, en este caso, las sentencias que con independencia de su cuantía sean susceptibles de extensión de efectos. ¿Cuáles son las sentencias susceptibles de extensión de efectos? Ahí tenemos que acudir al artículo 110 de la ley de la jurisdicción, que nos dice que son susceptibles de extensión de efectos las que se dictan en materia tributaria, en materia de personal al servicio de administraciones públicas y en materia de unidad de mercado, siempre y cuando se den tres requisitos. Uno, que haya una identidad en la situación jurídica que se ha tratado entre la sentencia y el procedimiento al cual queremos extender la sentencia, que la competencia territorial del juzgado que tiene que resolver ambos casos sea la misma y que la solicitud de la extensión se presente en el plazo de un año. A partir de ahora, bueno, a partir del 20 de marzo de 2024, vamos a reformar el 23, estas sentencias, con independencia de su cuantía, también son susceptibles de recurso de apelación, cosa que antes no lo era. Ahí tenéis el texto de la reforma, se incluye esa letra E y ese es el objeto de la modificación. Tenemos una nueva reforma también del artículo 102 bis, es el relativo a los recursos contra el decreto resolutivo de recursos de reposición. Se le ha dado una nueva redacción a este artículo 102 bis, no porque haya querido el legislador, sino porque el Tribunal Constitucional, en sentencia 58/2016, declaró nulo e inconstitucional el texto de este artículo 102 bis, porque no preveía recurso alguno contra el decreto resolutivo del recurso de reposición que dictaban los letrados de Administración de Justicia. Que dice el Tribunal Constitucional que eso vulnera la exclusividad de los jueces y tribunales en el ejercicio de toda función jurisdiccional. Entonces, con la reforma de este artículo 102 bis, que entró en vigor en marzo del año pasado, se dispone que cabe el recurso de revisión ante el órgano judicial contra el decreto resolutivo del recurso de oposición de los letrados de Administración de Justicia y el recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o se impida su continuación. Esta es una reforma de importancia porque antes, bueno, pues nos quedamos un poco colgados. Si teníamos ese recurso de reposición resuelto por decreto unilateral de Administración de Justicia, no teníamos ninguna posibilidad de impugnarlo y ahora sí la tenemos, aunque como digo, esto es algo que ya se venía aplicando por aplicación, por doctrina del Tribunal Constitucional. Y la última de las reformas es el artículo 139, algo de mucho grado ya no solo para los abogados y abogadas, sino para nuestros clientes, que son las cosas procesales. Lo que hace esta reforma es modificar el apartado 4 del artículo 139 y se establecen unos límites a las costas procesales, aunque esto era algo que ya más o menos era, podemos decir que era habitual. Con ello, lo que se hace es que ahora con la reforma, en primera o única instancia, la parte condenada en costas está obligada a pagar una cantidad total que no puede exceder de la tercera parte de la cuantía del procedimiento por cada uno de los demandados. Recordemos, por ejemplo, ese caso anterior que decía que podemos tener una administración pública y una condemandada, por ejemplo, la opositora que ha ganado la plaza y se han impugnado la resolución por la que se le concede la plaza. Bueno, pues a cada uno de los interesados, a cada uno de los favorecidos por la condena, se le podrá pagar hasta una tercera parte de la cuantía del proceso. Ahora bien, también tendremos los procesos de cuantía indeterminada. ¿Cuál es la cuantía de ese proceso? Bueno, pues aquí ya la ley lo que establece es la pretensión de la cuantía indeterminada, se valora en 18.000 euros, salvo que, pues, por determinadas circunstancias, el órgano judicial entienda que esas costas o esa cuantía tiene que ser mayor que esta cifra que establece ahora el artículo 139.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Vamos con la última reforma. Es la reforma más reciente. Lo mismo tenemos alguna dentro de poco, pero es la reforma más reciente, la que está recién salida del horno, la más calentita desde hace una semana. Entró en vigor el 13 de abril de 2025, aunque llevaba aprobada desde el 2 de enero. Como vamos a ver, no se refiere solamente a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta ley orgánica ha cambiado toda la Administración de Justicia. Es una reforma bastante profunda. Vamos a ver, y a lo mejor incluso alguno de los que nos están escuchando quieren emitir alguna opinión, cuánto realmente va a ser esta reforma en la práctica diaria. Es decir, de cuánto calado es, porque el papel parece que es de mucho calado, pero
realmente en la práctica, lo que es la práctica de la Administración de Justicia y la práctica de abogados y procuradores, cuánto va a cambiar. En esta ley orgánica es una modificación de la estructura total de la Administración de Justicia. Sabéis que lo que hace es cambiar la planta judicial, la organización judicial, buscando una mayor eficiencia, buscando desatascar la Administración de Justicia, buscando mayor especialización y, bueno, pues como sabéis, lo que se puede destacar principalmente de esta parte de la reforma que afecta a todas las jurisdicciones, aquí estoy hablando de las jurisdicciones en general, no solo de la jurisdicción contenciosa administrativa, afecta especialmente en que se crean los tribunales de instancia, el tribunal y el Tribunal Central de Instancia, y se sustituyen los juzgados. Ahora mismo seguimos hablando de juzgados porque esta parte expresa, esta parte específica de la reforma a la que se refiere a la estructura orgánica de la Administración de Justicia no entrará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. El resto de la ley ha entrado en vigor el 3 de abril, pero esta parte no va a entrar en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Supongo que es para dar tiempo para cambiar la cartelería de los juzgados, sellos, membretes y demás, porque ya no vamos a hablar de juzgados, ya vamos a hablar del juzgado central, ya no vamos a hablar de los juzgados de primera instancia e instrucción, sino que tendremos que hablar de tribunales de instancia y tribunal central de instancia. En cuanto a lo que se refiere a lo que es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa en particular y lo que es la jurisdicción contencioso administrativa en particular, tenemos que se va a crear tribunal de instancia en cada partido judicial y dentro de ese tribunal de instancia se van a crear una o varias secciones de lo contencioso administrativo que lo que van a hacer es sustituir a los actuales juzgados de lo contencioso administrativo. Y además, en el caso del juzgado central de lo contencioso administrativo, juzgado central de lo contencioso administrativo, como sabéis, conoce los recursos contenciosos contra disposiciones y los actos que emanan de entidades y organismos que tienen competencia en todo el territorio nacional, que es el juzgado central de lo contencioso, juzgado central de lo contencioso administrativo, será sustituido por un tribunal central de instancia que tendrá una sección de lo contencioso administrativo. Aquí, bueno, pues está habiendo bastantes críticas al respecto porque no se ve que haya una reforma de gran calado más allá de lo que es la denominación de estos órganos. Se modifica la estructura, bueno, hay algunas cuestiones, bueno, las secciones, por ejemplo, de lo contencioso administrativo van a poder extender su ámbito de conocimiento a más de una provincia sin que sean de la misma comunidad autónoma. Puede que haya una mayor especialización en las secciones, porque hay algunas cuestiones que establece la Ley Orgánica 1/2025 que van en esa línea. Ahora bien, más allá de lo que es la denominación, es posible que no tengamos más cuestiones que destacar. Vamos a una que sí que puede que dentro de la práctica jurídica sí que tenga bastante calado. Son los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, ¿vale? Este es el nombre tan largo que le da la ley, a lo que todo el mundo vamos a llamar los MAS, este acrónimo, estas siglas que lo que hace es definir esos medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional. Lo que busca, evidentemente, estos nuevos más, es evitar que se llegue al litigio, evitar que se llegue al sede judicial. Lo que ocurre es que no se aplica en el ámbito contencioso administrativo porque la Ley Orgánica 1/2025 lo que hace es excluir estos más de los asuntos de cualquier naturaleza cuando una de las partes sea una administración pública o una entidad perteneciente al sector público. Y evidentemente también excluye, por ejemplo, al personal laboral de la administración, los litigios del personal laboral de la administración, que como sabéis son empleados públicos, pertenecientes a administraciones públicas, pero que no se ventilan en la jurisdicción contenciosa administrativa, sino en la jurisdicción social. Por lo tanto, un poco se les aplicaría en estos casos. Ahora bien, sí que tenemos una disposición final 31ª en la Ley Orgánica 1/2025 en el que el legislativo le ha dado la obligación al Ejecutivo, al Gobierno, de presentar en el plazo de 2 años desde que entre en vigor esta ley, es decir, a contar desde la semana pasada, hasta el 3 de abril de 2027, tendrá un plazo de 2 años para presentar un proyecto de ley en el que estos medios alternativos a la solución de conflictos, lo que se puedan aplicar dentro del ámbito contencioso administrativo, incluso puede haber yo tengo mis dudas de que a lo mejor también ese proyecto de ley alcance también al ámbito administrativo, es decir, al ámbito previo al contencioso administrativo, a lo que es el procedimiento administrativo puro y duro. Esto no es extraño, por lo menos ni en la vía administrativa ni en la jurisdicción contencioso administrativa. Ya existen medios extrajudiciales para
solucionar conflictos o que de alguna manera administración pública y particular lleguen a un acuerdo o a un pacto. Y, por ejemplo, podemos recordar el artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que establece la terminación convencional del procedimiento administrativo. No es muy habitual, quizá en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración podemos encontrar más ejemplos de esto, pero bueno, no es muy habitual. Normalmente una Administración pública, ya que tienes prerrogativas, pues las ejerces, tienes potestad de tutela y no suele llegar bueno, pues a estos pactos, a estos convenios, a esta terminación convencional del procedimiento administrativo. También, aunque tampoco hay mucha práctica, existe la mediación en el seno del proceso contencioso administrativo. Está previsto en el artículo 77 actual de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo tanto, bueno, no es algo extraño, pero actualmente esos más que se van a aplicar en las otras jurisdicciones, en la civil y mercantil, no van a alcanzar al ámbito contencioso administrativo de momento. Insisto, es que hay un mandato al Gobierno de la Nación para presentar un proyecto de ley en el plazo de 2 años para alcanzar, para que esos más sí que alcancen o que se creen otros medios distintos, pero unos medios que de alguna manera reduzcan la litigiosidad en el ámbito contencioso administrativo. Ya tenemos ejemplos. Yo creo, por lo menos, esto es una opinión personal, seguramente todos los que nos estáis viendo tengáis vuestra propia opinión, pero yo creo que los tribunales administrativos de resolución de los recursos en materia de contratación y otros organismos parecidos que tenemos yo creo que son buenos medios para evitar llegar a la jurisdicción contenciosa administrativa. Sabemos que con un recurso administrativo de alzada, un recurso de reposición, resuelve o acaba resolviendo más o menos el mismo órgano, si es un ministerio, si es una consejería de una comunidad autónoma, ya sea alzado a reposición. Como que todo queda en casa, el acto administrativo dictado y que estamos impugnando por recurso en vía administrativa acaba dentro del mismo edificio, del ministerio, de la consejería o lo que sea, y esta creación de organismos que son dentro de la administración pública, pero que están fuera de ese departamento, fuera de esa consejería, fuera de ese ministerio, creo que están siendo una buena experiencia. Son organismos especializados que se dedican a determinadas materias. Este es el ejemplo quizá más paradigmático de los tribunales administrativos de resolución de recursos en materia de contratación y que evitan muchas veces que se llegue al litigio, al recurso contencioso administrativo. Bueno, podría ser esta una de las vías y a lo mejor lo que hay que hacer es tirar por ese lado, pero ya os digo que esto es una opinión y bueno, pues os leo en comentarios, ¿no? Como se suele decir en redes sociales, si tenéis opiniones, siempre es interesante conocerlas a todos los que estáis participando en este webinar. Vamos concretamente a las reformas, a lo que son los preceptos que se han tocado. El artículo 11.1a es el primero. Lo que se hace es para clarificar algo que ya se venía aplicando, pero por aplicación de la jurisprudencia, no porque estuviera regulado en la ley. Se clarifican esos actos que tienen que ser recurridos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y no ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Los actos que dicta el Consejo de Ministros van a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Los actos que dictan los ministros y ministras van a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el acto dictado por el ministro ha sido dictado por previo informe o previo un acuerdo del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada? Bueno, pues muchas veces se iba al Tribunal Supremo, porque claro, hay un acto previo del Consejo de Ministros o de sus comisiones delegadas. Ya el Tribunal Supremo, en los autos, tenéis ahí en la diapositiva, tenéis marcados los autos, por si luego los queréis buscar y descargar y demás y consultar. Ya en esos autos está diciendo que no, que ese acto es dictado por el ministro o la ministra de turno y no por el Consejo de Ministros. Y que el hecho de que se haya dictado antes un informe por el Consejo de Ministros no influye para que es la Audiencia Nacional, sea la Audiencia Nacional la que tiene que conocer de este recurso contencioso administrativo. Como digo, eso es algo que ya se venía aplicando por la jurisprudencia, pero que ahora ya lo tenemos en la ley. Bueno, pues es una modificación que tiene todo el sentido del mundo, ya que se abre el melón de modificar una ley tan importante como la de la jurisdicción contenciosa administrativa, bueno, pues que ya se aproveche para incluir algo que ya era doctrina jurisprudencial. Como veis aquí también, en estas reformas que han entrado en vigor el 3 de abril de 2025, que vienen de la Ley Orgánica 1/2025, también vamos a verlas así, con esta tabla, con esta separación de pantalla, para que podáis ver el texto anterior. Pues yo lo veo a la izquierda, que vosotros, no sé si vosotros lo veis a la izquierda también, el texto anterior y el texto que está en vigor desde el 3 de abril de 2025, bueno, pues un poco remarcado en negrita y subrayado para que podáis verlo con mayor claridad. Vamos con la siguiente reforma, relativa a la legitimación activa. Se toca dos artículos, ¿vale? El objetivo es el mismo de esta modificación, pero se toca dos artículos. Uno es el 19 y otro el 45.
El artículo 19, lo que regulaba y sigue regulando el artículo 19 es la legitimación que tienen los sindicatos. Antes tenían legitimación para la defensa de derechos e intereses colectivos de empleados públicos, ya que estamos en el juego de contencioso administrativa, ¿no? Trabajadores en general, la defensa de esos derechos e intereses colectivos y también cuando se trata de asuntos que afectan a discriminación por razón de sexo, discriminación por orientación sexual. En estos casos, la legitimación se le daba también a los sindicatos. Ahora lo que se ha hecho con esta reforma es incluir una letra K. Esta letra K, que la veis ahí en su texto, se les da también la legitimación para actuar en nombre e interés de los funcionarios y personal estatutario que estén afiliados a sus sindicatos, pero que no vayan contra estas cuestiones que hablamos antes de derechos e intereses colectivos, que ya estaba legitimado el sindicato, o cuestiones que tengan que ver con discriminación por razón, por ejemplo, de orientación sexual, que ya estaba legitimado el sindicato, sino que sean cuestiones individuales suyas, del funcionario y personal laboral en concreto, pues esta legitimación ahora ya también se le da al sindicato, siempre y cuando sea un afiliado a ese sindicato y a bien, evidentemente, así se lo autorice. Evidentemente no va a ir el sindicato a representar a un funcionario o una funcionaria por su propia cuenta de riesgo sin contar con la autorización del directamente implicado y del directamente interesado. Claro, esta reforma del artículo 19 pues tenía que tener un reflejo en el artículo 45. El artículo 45 es el que regula el recurso contencioso administrativo y la documentación que hay que acompañar al recurso contencioso administrativo. Claro, pues el legislador lo que ha dicho es, ya que le damos la legitimación activa también al sindicato para recurrir o para defender derechos individuales de funcionarios públicos, tenemos que ver de alguna manera cómo se acredita esas cuestiones que son obligatorias, es decir, que esté afiliado y que haya autorizado. Aquí lo que se hace es añadir una letra E al artículo 45.2 de la Ley de la Jurisdicción, que para estos casos en que sea el sindicato el que representa al funcionario, puede acompañar el recurso contencioso administrativo de una acreditación de la afiliación, es decir, que está afiliado al sindicato que sea, la asistencia de una comunicación del sindicato al afiliado de la voluntad que tiene de recurrir en su nombre y también, evidentemente, la autorización. No sé cuánta aplicabilidad va a tener esto, porque, bueno, al fin y al cabo, son más documentos que simplemente un apoderamiento, una apurante. No son no más papeles, son más PDFs, porque ya estamos en la Administración Electrónica de la Justicia. Pero bueno, ya veremos si son muchos o pocos los funcionarios los que acuden a esta vía o simplemente, pues bueno, van al abogado del sindicato, le hacen el apudacta y le lleva el procedimiento. Bueno, vamos a ver qué recorrido práctico. De momento solamente tiene 7 días esta nueva posibilidad de legitimación activa para los sindicatos con respecto a los funcionarios que están afiliados a los mismos. Eh, posiblemente, el más afectado de toda la reforma es el artículo 78. El artículo 78 es el que regula el procedimiento abreviado. Sé que muchos de vosotros, los que estáis en el webinar, lo conocéis, pero bueno, por si acaso vamos a hacer un poquito lo que es el procedimiento abreviado, explicar un poquito. El procedimiento abreviado es el que se tramita sobre determinadas cuestiones. No todas las cuestiones van a procedimiento abreviado. Son cuestiones relativas al personal, servicios de las administraciones públicas, cuestiones relativas a extranjería sobre inadmisión de peticiones de asilo político, las relativas a la disciplina deportiva, pero en materia de dopaje, y aquellas cuya cuantía no superen los 30.000 euros. Eh, este procedimiento abreviado lo que hace es, bueno, pues es más corto que el procedimiento ordinario. Por recordar, el procedimiento ordinario presentamos un recurso contencioso administrativo en el cual únicamente indicamos el acto que estamos recurriendo. El órgano judicial reclama el expediente a la administración que ha dictado el acto contra el que recurrimos, nos traslada el expediente, esto lo hemos hablado antes cuando hemos estado hablando del complemento del expediente, la suspensión de plazo de demanda, nos da 20 días de plazo para presentar una demanda ya con nuestra fundamentación jurídica, se le entrega la demanda a la administración con un plazo para contestar a la demanda y, bueno, pues es un procedimiento y se practica la prueba. Si se tiene que practicar la prueba, se da un plazo de conclusiones y se dicta sentencia. La mayoría de veces sin necesidad de que se celebre una vista. Es un procedimiento evidentemente escrito, pero es evidentemente más largo. Es el procedimiento ordinario, evidentemente, a priori es más largo. Por eso existe el procedimiento abreviado para estas cuestiones de las que estamos tratando. Aquí el procedimiento abreviado
ya es el primer acto que hace el recurrente, ya va con el recurso contencioso administrativo y ya formaliza la demanda. Es decir, el recurso contencioso administrativo no se puede limitar solamente a indicar el acto administrativo que se va a recurrir, como es el procedimiento ordinario, sino que ya hay que hacer toda la fundamentación jurídica. Con ese recurso contencioso administrativo que formaliza la demanda, el órgano judicial reclama el expediente administrativo a la administración, que tiene que remitir con 15 días de antelación al señalamiento de la vista, a la fecha de que se haya señalado la vista, se celebra la vista oral y la administración demandada lo que hace es contestar a la demanda de forma oral. Se hace las diligencias de prueba en ese momento y el acto de conclusiones, fase de conclusiones y el acto queda visto presente. Esto a grandes rasgos, porque no es un webinar sobre el procedimiento ordinario, a grandes rasgos es lo que es el procedimiento ordinario en el ámbito contencioso administrativo. Claro, era un procedimiento que se crea en su día para agilizar. Bien, bueno, pues que determinadas cuestiones que son de bastante volumen en los juzgados y tribunales del contencioso administrativo, bueno, pues que se ventilen de una forma más rápida, con una vista oral, etcétera. Lo que pasa es que al fin y al cabo la agenda de los juzgados, la sobrecarga de determinados juzgados de la Administración de Justicia, está llevando a que las vistas a veces se estén señalando para mucho tiempo. No voy a decir la ciudad, pero en una de las ciudades de España, que tiene varios juzgados de contencioso administrativo, nosotros sabemos que ahora mismo nos están señalando vistas para este mismo año 2025 y demandas presentadas en el mismo momento. Otro juzgado de esa misma ciudad está señalando vistas para 2026 o incluso 2027. Eso, evidentemente, bueno, pues esa heterogeneidad a la hora de las agendas de los juzgados, pues es un problema a resolver que ya veremos si esta reforma resuelve, pero va en esa línea, o por lo menos el objetivo de esta reforma del artículo 78, que ahora vamos a ver y vamos a desgranar un poco más del procedimiento abreviado, pretende que el procedimiento abreviado sea aún más abreviado, que el procedimiento abreviado sea aún más rápido de lo que se pretendía cuando fue creado. Se modifican los artículos 3 y 18, también el 20 que veremos después, pero el 3 y 18 del artículo 78. Estos preceptos lo que se busca es que la anticipación de la proposición a la prueba, porque en el procedimiento abreviado, esto también es importante explicarlo, el momento procesal oportuno para la práctica de la prueba es el mismo juicio. Es decir, no hay unas diligencias preparatorias de prueba o no se hace antes de la vista, no es en la misma vista cuando se proponen los medios de prueba y se practican los medios de prueba. Hay juzgados que, por la experiencia, permiten unas diligencias preparatorias de prueba, permiten que en la demanda ya se proponga la prueba y que se haga antes de que se señale la vista, para cuando se llega a la vista esté todo el ramo probatorio completo, pero lo que dice en puridad el artículo 78 es que el momento procesal oportuno es en la vista. ¿Y qué ocurre a veces en la vista? Bueno, pues que cuando se proponen los medios de prueba en la vista, es en ese, porque si lo dice el artículo 78, es en ese momento de la vista donde se proponen los medios de prueba el juez o la jueza puede ver que alguna de las pruebas que se han propuesto es importante para acreditar los hechos, pero no se puede practicar en ese momento. Fue pericial, el que haya un perito, un testigo, no se puede practicar en ese momento. Entonces, se puede ver obligado el juez o la jueza a suspender la vista, practicar la prueba y volver a señalar para conclusiones, una vez practicada la prueba, incluso conclusiones escritas, se puede hacer de distintas formas. Pero al final, un procedimiento abreviado que se ha creado para ser rápido, para ser más ágil, en muchas ocasiones esto, o esta circunstancia de que el momento oportuno del procesamiento hablando para proponer las pruebas sea a la vista, lo que hacía es retrasar el dictado de la sentencia y evidentemente, bueno, pues el objetivo del procedimiento abreviado perdía su cometido. Ahora lo que se prevé con esta modificación de los artículos de los apartados 3 y 18 es, bueno, se prevea o se posibilite la diligencias previas para la práctica de la prueba. Esto que os decía que algunos juzgados, porque la fuerza ahorcan, vista la práctica de la experiencia, emitían esas diligencias de prueba previas para que una vez que se llegue a la vista ya esté todo el ramo probatorio, bueno, pues ahora lo establece la propia ley. ¿Cuál es el objetivo? Pues como digo, bueno, pues reducir el riesgo que existía anteriormente de la suspensión del juicio porque llegado el momento de la vista hay una imposibilidad de practicarse las pruebas y esto evidentemente dilataba el procedimiento. Algo, como digo, que ya muchos jueces y juezas ya estaban practicando, en mi opinión, con buen criterio y con sentido común, no todos, pero sí algunos, ahora ya está previsto en la ley y vamos a tener esas diligencias previas de prueba, aunque estemos hablando del procedimiento abreviado, es decir, como si fuera procedimiento ordinario. Pero hay más modificaciones. En el 3, apartado 3 del artículo 78, también alcanza
a la eliminación de la automaticidad de que se prepare o que se tenga que celebrar la vista cuando solicita la parte demandada, que es la administración. Esto hay que explicarlo un poco. Eh, Actualmente, el demandante, que normalmente es el particular, presenta el recurso formalizando la demanda en el procedimiento abreviado y puede solicitar que se celebre vista o puede solicitar que no se celebre vista. Que simplemente, bueno, pues la única documentación a valorar es el expediente administrativo, que no es necesaria la vista, porque no es necesaria la práctica de pruebas y demás. Y antes de esta reforma, la administración podía pedir, a pesar de que el demandante ha pedido que no se celebre vista, podía pedir que se celebrara la vista. Si el demandado, en este caso la administración pública, que estamos hablando de esta jurisdicción, el demandado, la administración pública, solicitaba que se celebrara la vista, era automático, la vista se tenía que celebrar. A partir del 3 de abril, en este caso, si el demandante pide por otro sí, y el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba, y que porque solamente la prueba es expediente administrativo, lo único que es expediente administrativo, y que tampoco se celebre vista, a la demandada, es decir, a la administración pública, ya se le quita esa automaticidad. Si quieres solicitar que haga vista, bien, lo puedes solicitar, pero va a tener que justificar. Antes con solicitar no es suficiente, en automático, ahora va a tener que argumentar, va a tener que indicar expresamente al juzgado para que decida cuál es la conveniencia de que se realice el juicio, de que se celebre la vista, cuáles son los hechos en los que existe disconformidad y por eso es necesaria la celebración de vista, qué medios de prueba va a utilizar para en esa vista y por los cuales dice o argumenta o porfía para que se celebre. Es decir, se le pone como mayor extra. Se le quita esa automaticidad que existía anteriormente y a partir del 3 de abril, eh, bueno, pues si lo pide va a tener que justificar esa solicitud lo resolverá por auto y si ese auto puede decir que, bueno, pues no se celebre vista o bien que sí se celebre vista. Evidentemente, esta modificación, para ser coherentes, también se ha introducido la posibilidad de que el demandante, en su recurso contencioso administrativo que formaliza la demanda, solicite que en el caso de que no se celebre vista, en el caso no que se celebre vista, que se le dé un trámite de conclusiones. Esto es importante, porque ahora, si solicitamos la vista, presentamos el recurso contencioso administrativo formalizando la demanda, quizá no sea necesario, pero en el caso no está más ponerlo también, pero en el caso de que solicitemos que se dicte sentencia sin celebración de la vista, sí que sería conveniente que incluyéramos, por este artículo 78.3, que nos den el plazo de conclusiones. Y una vez se conteste la demanda por escrito, porque no se celebra vista por parte de la administración demandada, que nos den un trámite de conclusiones, porque si no podríamos perder ese trámite de conclusiones que evidentemente siempre es importante. Estos son los artículos que veis cambiados. Como veis, son bastante más amplios de lo que estamos viendo en los anteriores preceptos. Y vamos con el siguiente y última modificación. Es la modificación del apartado 20 del artículo 78, que introduce una novedad que existe en otras jurisdicciones, pero que no existía en la jurisdicción contenciosa administrativa, o al menos su ley reguladora no lo contemplaba. Con esta modificación del apartado 20 del artículo 78 se introduce la novedad de que se dicte sentencia oral. Sentencia oral, cuando las circunstancias del caso lo establezcan. Esto era algo que ya estaba establecido, por ejemplo, en la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, pues hay quien ha interpretado que como la ley de enjuiciamiento civil es aplicatoria de forma supletoria, no aplicable de forma supletoria en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, era algo que se podía hacer en la ley de la jurisdicción, en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero al menos expresamente no estaba así regulado en la ley. Ahora ya con esta modificación del artículo 78, apartado 20, ya existe esta posibilidad de que la jueza o la jueza dicte sentencia oral. Evidentemente hay que establecer los argumentos antes de dictar la sentencia oral. Yo no sé si esto va a tener mucha aplicación, si al final los jueces van a dictar, muchas de los jueces de lo contencioso administrativo van a dictar muchas sentencias orales, pero bueno, pues con esta modificación se abre la posibilidad de ello. También el objetivo, bueno, pues acelerar la finalización del procedimiento. Claro, si tenemos que
el juicio declara visto para sentencia después de toda la tramitación, luego hay que esperar a la sentencia escrita, bueno, pues no conocemos el fallo, con la sentencia oral lo conoceremos mucho antes, aunque luego el plazo para recurrir no inicia a contarse, evidentemente, el día es acuo, no será hasta que nos notifiquen la sentencia ya con toda su fundamentación, pero por lo menos el conocimiento del fallo, que es lo que más, todos lo sabéis, lo que más le interesa al cliente, el fallo, no tanto la fundamentación o argumentación jurídica, pues se sabe nada más el propio día de la vista. Esto, bueno, pues acorta también los tiempos de la justicia, pero como digo, ya veremos cuántas veces se aplica esto en la práctica diaria, en cuántos juzgados lo vemos que el juez o la jueza, el magistrado o la magistrada dicten sentencia oral. Este es el nuevo texto que se establece en el artículo, en el apartado 20 del artículo 78. Ya sabéis que, bueno, pues se establece un plazo de 10 días. Los que estéis habituados a la juicio de contencioso administrativa sabéis que, bueno, pues esto no siempre se cumple. Tenemos sentencias que se dictan en menos de 10 días y yo, por ejemplo, estoy esperando una sentencia de hace más de un año de un juzgado contencioso administrativo que no diré la ciudad, pero bueno, más de un año esperando una sentencia en primera instancia en un juzgado contencioso administrativo. Entonces, bueno, pues si con esto se consigue que por lo menos nuestros clientes sepan cuanto antes el fallo, estimatorio es estimatorio, bienvenido sea. Soy un poco escéptico de esto se lleva a cabo. Pero bueno, como veis, todas las modificaciones de la Ley Orgánica 1/2025, en lo que se refiere en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, van orientadas a, bueno, algunas que hemos visto más estéticas, de incluir algo que ya era doctrina jurisprudencial y demás, pero las que son más de calado en la reforma, y sobre todo lo que es procesalmente hablando, van orientadas a reducir, a cortar los tiempos, principalmente el procedimiento abreviado, que tengamos una administración de justicia más ágil, más rápida. Bueno, ya veremos. Estos son un texto legal, luego que hay que llevarlo a la práctica. La Ley Orgánica 1/2025 dice que no supone ningún gasto, ningún incremento de gasto, cosa que dudo porque habrá que cambiar la cartelería de los juzgados para llamarlos secciones de lo contencioso administrativo de los tribunales de instancia, y eso evidentemente conlleva un gasto, pero bueno, dice que no hay ningún incremento de gasto, cuando realmente lo que necesita la Administración de Justicia es un aumento del presupuesto, un aumento de personal tanto de jueces y juezas como de funcionarios de la Administración de Justicia para agilizar los procedimientos y que no tengamos, pues como vemos ahora, que nos señalan vistas, presentando recursos contenciosos administrativos y nos señalan vistas para 2027, que es algo que está ocurriendo. Hasta aquí lo que son o lo que ha sido el webinar, la exposición de estas reformas. Espero que os haya resultado de interés. Ahora mismo, por supuesto, continuamos con el webinar. Esto no acaba aquí. Ahora quizá empieza la parte más bonita o por lo menos la más interesante, que contaremos con vuestras opiniones, reflexiones que, como os decía, siempre satisfacen y también vuestras dudas que podamos solventar o incluso, en este caso, que estamos ante una ley tan nueva que se lleva aplicando escasamente 7 días, muchas de las preguntas que se hagan, pues evidentemente no van a abrir dudas que a lo mejor no habíamos caído todavía y que incluso a lo mejor ningún abogado o abogada se ha planteado qué puede suceder con determinadas reformas y podemos aventurar algunas de las posibles soluciones. Entonces, como todos los webinars de Administrativando Abogados, eso es una apuesta en común. Esperamos que os haya resultado interesante y que os resulte, sobre todo, útil para la práctica de la abogacía en vuestro trabajo diario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, David, por tu magnífica intervención sobre las modificaciones recientes de esta ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, mientras van todas las personas que han asistido y que han seguido todo atentamente pensando si van a realizar alguna pregunta. A mí me gustaría destacar que tu análisis no solo ha sido riguroso desde el punto de vista técnico, sino sumamente claro y accesible, lo cual no es fácil cuando hablamos de este tipo de reformas normativas que afectan a una jurisdicción tan compleja y esencial como es la contenciosa administrativa. Así que muchas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento, tu criterio, tu experiencia y tu visión práctica, que también le has dado, de muchos cambios que están transformando ya esta norma y la forma de ejercer. Dicho esto, vamos a ver, porque teníamos alguna pregunta que ha realizado uno de de las personas que estaban aquí. Sin embargo, Esteban Silva, te voy a leer la pregunta que ha realizado, sin embargo, no es en concreto de este webinar. De todas formas, le vamos a dar la oportunidad de su lectura y le instamos a que la haga directamente a Administrativando Abogados en otro espacio diferente. Dice, ejercí un recurso de reposición contra la Administración de Extranjería y cuando finalizó el plazo establecido en el artículo 24 de la 39/2015,
Presenté una queja que fue resuelta con la expedición del certificado de silencio administrativo y en su resolución dice la Administración que subsiste el deber de dar contestación al recurso de reposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Espero la resolución del recurso de reposición por parte de la Administración o recurro de una vez a la jurisdicción contenciosa? Gracias y saludos. Creemos que queda un poquito fuera de este webinar y por tanto le instamos, ¿qué te parece a ti? A que nos contacte a nosotros directamente. Sí, que nos contacte, pero vamos, yo le diría que claro, que recurra, evidentemente. Sabemos que tiene 2 meses para el acto expreso, 6 meses para el acto presunto. Incluso te puedo decir que hay doctrina del Tribunal Constitucional de sobra. En el caso de un silencio administrativo, ese plazo de 6 meses que establece la Ley de Disposición Contencioso Administrativa ni siquiera se aplica. Evidentemente, encima que la Administración no se digna a cumplir su obligación de resolver en plazo, que encima nos pongan al particular un plazo para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, sí, sí que recurra. Esteban, creo que es que nos ha preguntado. Muchas gracias Sí. por la pregunta, Esteban. Y muchas gracias a ti por la respuesta, David. Vamos con Fernando. Fernando creo que ha hecho la pregunta en dos partes y como va escribiendo gente por el medio voy a ver si atino. Artículo 78.3 dice que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación y otro mensaje, sería aconsejable incluir en la demanda, abre comillas, la reserva a la solicitud de diligencias de preparación de la prueba. Estoy intentando entender la pregunta, pero además como está en Sí, dos partes no la sé estoy... si Fernando nos podrías hacer de nuevo la pregunta porque creo que como hay... Creo que lo entiendo, lo que dice en el entrecomillado, si de alguna manera incluir ese entrecomillado, la reserva de la asunto de diligencia de la preparación de pruebas, como que nos reservamos el derecho en el momento procesal de la vista a solicitar esa diligencia de preparación de pruebas. Yo, sinceramente, esto es algo que no está resuelto en la ley de juicio de contencioso administrativa. Esto ya sería la aplicación de cada juez o jueza y ahí creo que entra su discrecionalidad y su criterio. Yo no lo haría, o sea, a mí no me, por lo menos, si el hecho de ponerlo no te va a reservar ese derecho. Yo creo que la demanda tienes que presentar las diligencias previas de prueba. Yo lo he hecho siempre antes de esta reforma, ahora con más motivo, porque ahora tenemos esa posibilidad de que el momento procesal ya no va a ser la vista, sino que puede haber legalmente, porque lo prevé ahora mismo la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, esas diligencias previas, pero yo siempre las he propuesto. Incluso si me las han denegado en Providencia y me han dicho que el momento procesal oportuno es la vista y que lo prevé para ahí, incluso he presentado recurso de reposición contra la Providencia para garantizar que cuando yo llegue a la vista tenga todo el ramo probatorio en mis manos, que es de lo que me voy a volver a la vista. Esto ya es un consejo cada cual, bueno, pues cada maestría tiene su librillo, pero bueno, este es mi consejo, Fernando. Muchas gracias, David. Javier. Bueno, por el medio los mensajes, David, que se van cruzando para que tú lo sepas, es enhorabuena, una gran presentación, muchas gracias, muy buena ponencia. Esos son los mensajes que van llegando por el medio, para que tú también lo sepas. Dice Javier, respecto a lo dicho relativo al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sobre las costas, ¿se incluye la previsión de costas a favor por cada uno de los favorecidos por esa condena, sin distinguir tipos de codemandados necesarios o meramente codemandado por adhesión? Bueno, punto. En la Sí, práctica, ¿hay distinción alguna para evitar las costas a favor de un codemandado meramente adhesivo? a ver, se incluye, sí, como dice, no separa. O sea, vamos al ejemplo que estaba poniendo, que yo creo que es el más habitual en el caso. Es que ya sabes que el tema de los demandados y el litigio-consorcio como tal no existe en la jurisdicción contenciosa administrativa. Eh, pero bueno, sí que existe el codemandado, principalmente en los procedimientos de concurrencia competitiva, como en este caso, también en contratación pública. No hace diferencia la reforma, habla de varios demandados, entonces habría que pagar a cada uno de ellos. La pregunta, en la práctica, ¿hay distinción alguna para evitar las cosas a favor de un codemandado meramente adhesivo? Lo de meramente adhesivo no lo llevo a entender muy bien, Javier. Si estamos hablando de jurisdicción contenciosa administrativa, sabes que cuando se recurre el acto y se solicita o se le requiere el expediente administrativo a la administración pública que ha dictado el acto que es impugnado, tiene la obligación además de comunicar el recurso a los posibles interesados, incluso de publicarlo, si no conociera exactamente a todos los posibles interesados, incluso publicarlo en diarios oficiales. Y luego ya estas personas tienen la posibilidad de personarse en el procedimiento. No sé si te refieres a eso con codemandado meramente adhesivo.
me suena a pegamento. No sé si meramente adhesivo a qué se refiere, no sé si se refiere a esto, no, no sé si nos puede responder. En Sí, cuanto a a la veces primera parte de la... la... Vale. Dice, sí, me refiero precisamente a eso, dice Javier. Sí, a ver, no hay distinción alguna para evitar las costas en este caso. En este caso, por ejemplo, vamos al caso de la posición. Yo me he sacado una posición X, ¿vale? Y el que ha quedado, solo había una plaza, el que ha quedado el segundo recurre mi nombramiento, recurre la resolución del tribunal, etcétera, etcétera, algo que es habitual. Cuando le llega el recurso y se le requiere expediente a la administración, a mí me tiene que llamar, oye David, recurrido esto, que te quedas sin plaza. Bueno, pues evidentemente yo me persono ante el juzgado donde se esté ventilando la causa. Ahí, en este caso, imaginemos que hay una condena en costas, ahí yo podría evitar, porque yo no soy responsable, tendríamos que recurrirlo, pero el juzgado no me podría poner a mí las costas. En este caso de la administración, en este caso de que no, pues hablaba que aquí no estamos hablando de litis consorcio, que es que yo no soy responsable, digo, yo me presento a una posición, si la administración ha valorado mal al otro candidato, a mí me ha valorado de más o lo que sea, o ha ejercido más su discrecionalidad técnica, etcétera, etcétera, yo no soy responsable. Entonces, yo ahí me libraría de las costas. Por eso digo que la jurisdicción contencioso administrativa no es como, por ejemplo, si vamos a la social, por ejemplo, en el que existe más posibilidades de litigio pasivo necesario o en la civil, que en el contencioso administrativo es, aunque hablamos de codemandados, realmente no somos codemandados, somos interesados en el procedimiento porque tenemos un derecho que se puede ver afectado no por una acción o omisión nuestra como ciudadano, sino por una acción u omisión de la administración pública. Ujú. Pues muchas gracias, David. Gracias, Javier, por tu pregunta. Él había escrito artículo 139, he sido yo, perdón, la que ha leído mal la pregunta. De todas formas, muchas gracias, Javier. Vamos con otra, si me lo permites, David. Sí. Siguiente, si no leo mal, es Ariel. Ariel dice, observo que el juez, en el abreviado, puede suspender la vista si la prueba que quedase sin practicar no está implicada mala fe. Esta será una decisión inmediata en oralidad. ¿Será recurrible en el acto? Voy a presentar, claro, evidentemente. Si a ti te deniegan una prueba, en este caso imaginemos que fuera porque considera que hay mala fe. En ese mismo momento, lo que establece el artículo 78 es que en ese mismo momento tienes que presentar oralmente el recurso de reposición. Entonces, sí, sí, la puedes recurrir, pero tienes que recurrir en reposición en ese mismo momento y de forma oral. Muy bien, pues muchas gracias, David, y muchas gracias, Ariel. Seguimos con otra pregunta. Gema, se te ha cortado, no sé si puedes volver a redactarla completa porque es bastante complicado ir subiendo y bajando. Dice Marcelo, en el caso de demanda por responsabilidad patrimonial, ¿cabe la figura de codemandado del funcionario que ha actuado y tomado la decisión que ha perjudicado al administrado? Se sale un poco también del tema del Sí, webinar. te sale un poquito también. Si no, cualquier pregunta que veamos que a lo mejor, y nos van a disculpar, que no sea relativa al webinar en concreto, si pueden planteárnosla por cualquier otro medio de los que disponemos en Administrativa de Abogados. Ya saben que tenemos redes sociales, emails a su disposición. Quizá pasamos a la siguiente que sea también Yo sí, de... si quieres la respondo, Blanca, o sea que no tengo problema, pero que tampoco quería dejar preguntas del webinar sin responder. Es un poquito de aprovechando el piso que pasa por Valladolid, porque yo lo conozco, Marcelo. Vale, pues vamos, es que tenemos muchas preguntas. No es Vamos por con... demandado, Marcelo, o sea, es que me quedo con ganas. No es por Venga, demandado. O dale. sea, ¿Eh? si la administración pública es condenada en responsabilidad patrimonial, tiene que indemnizar en particular. Lo que luego puede hacer es repetir contra el funcionario que ha metido la pata o ha metido la mano o lo ha hecho mal. Es decir, puede exigir luego responsabilidad a él, pero ahí el funcionario no es demandado. Ujú. Dice otra persona, y esto es para ti, David, gracias por tu magnífica exposición. Lástima no haberte tenido como abogado en algunas demandas presentadas contra el ayuntamiento en el que estoy trabajando. Gracias de nuevo y enhorabuena, no vamos a decir su nombre. Bien, más preguntas. Ahora sí, Gema, ahora la vemos completa. ¿Puede, ante el contencioso administrativo, volver la sentencia de unas multas ya pagadas pero recurridas, volver a pedir la sentencia por el simple hecho de haberla recurrido y no dándole la sentencia recaída en la razón, desestimando las alegaciones y peticiones al recurso planteado? ¿Pueden en sentencia obligar a pagar nuevamente las multas recurridas? No sé No, si... la tengo que leer, puede, no, Sí, no la entiendo muy bien. ¿Puede volver la sentencia de las multas?
No entendemos muy bien quizá la pregunta, entonces vamos Vale, a... no sé si recurridas en vía administrativa, en vía contenciosa administrativa. Es que discúlpame, Gemma, es que no entiendo bien la pregunta. Bueno, pues si Gemma nos la puede aclarar, Sí. fenomenal. Y si no, vamos a continuar. En cuanto a la ampliación de la demanda, dice Antonio Soriano, ¿se puede solicitar a otras administraciones documentación conexa con el expediente administrativo? Eso es una buena pregunta. Eso es que no es expediente administrativo. Salvo, bueno, antes de hago un poquito de prefacio. El expediente administrativo es el que es. Son los documentos que están en la administración pública, en los archivos y archivos electrónicos, ¿no? Y que han sido tenidos en cuenta para tomar la decisión. ¿Vale? Vamos a ver, pues, imaginemos que la administración pública es un ayuntamiento. ¿Vale? Los que han sido tenidos en cuenta para tomar la decisión. Ese es el expediente administrativo. Imaginemos el tema de responsabilidad patrimonial. Imaginemos que yo para demandar a ese ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, por el daño que me haya generado, el que sea, necesito un documento de la comunidad autónoma. Por ejemplo, del área de urbanismo, ya sabéis que tiene competencia la comunidad autónoma, relativo, yo que sé, al plan urbanístico, que si se pueden construir casas donde se han construido y ha llegado la riada y te ha inundado o hay un incendio, lo que sea, ¿vale? Y estoy reclamando la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento por culpa de invigilando la cuestión. Y yo necesito ese informe que está en otra comunidad autónoma. Eso no es expediente administrativo, eso es prueba. Entonces, lo que puedo hacer es solicitar como práctica de la prueba ese informe que está en un expediente de otra administración pública, pero eso no forma parte del expediente administrativo. Ahora bien, seguimos en ámbito de responsabilidad patrimonial. Sabéis que cuando supera una determinada cuantía se requiere el dictamen del Consejo Consultivo o del Consejo de Estado, el órgano consultivo competente de donde sea el ayuntamiento. Ese dictamen es preceptivo. Por lo tanto, ese dictamen, aunque sea de otra administración, no sea del ayuntamiento contra el que yo estoy yendo, aunque sea de otra administración, se ha tenido en cuenta para dictar la resolución que yo estoy recurriendo. Entonces, sí tiene que estar en el expediente. No sé si he explicado la diferencia. Una cosa es prueba y otra cosa es expediente. Si es un documento de otra administración pública, que está en el expediente de otra administración pública, pero que ha sido tenido en cuenta para dictar la resolución, para tramitar el procedimiento que yo estoy recurriendo, entonces es expediente. Si no se ha tenido en cuenta, a mí sí me puede valer para acreditar algún hecho que me vale para demandar a ese ayuntamiento, entonces eso ya no es expediente, pero sí es prueba y lo tengo que pedir como prueba. Pero claro, ya no lo tengo que hacer a través de ese trámite de solicitar el complemento del expediente, el artículo 81. Solicitar el complemento del expediente y además digo que se suspende el plazo de la demanda y si lo presento los 10 primeros días, luego se reinicia el plazo de los 20 días de la demanda. No puedo tirar de esa herramienta, tengo que tirar de la prueba. Ujú. Pues esperamos que esto dé respuesta a Antonio. Muchas gracias, David. Vamos a ir terminando. Vamos a recoger algunas de las que quedan y ya vamos, si te parece, David, a ir terminando. Y Gema, creo que has vuelto a escribir la pregunta. Hasta fecha 3 de abril del 2025. Cualquier sentencia recaída, aunque devenga firme posteriormente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, ¿se le aplicará aún el tope de un tercio en el cálculo de las costas? Y claro, las sentencias dictadas, a ver, hay un régimen transitorio, pero vamos, prácticamente nada. Mm, Cuando, por ejemplo, las sentencias orales, hay un régimen transitorio para las sentencias orales, el artículo 7820, que cuando el juicio o el procedimiento ha empezado antes de la entrada en vigor de la ley, pero luego la vista es después el juicio es después del 3 de abril de 2025, con la entrada en vigor de la ley, ahí el juez puede utilizar la sentencia oral porque se modifica hay un régimen transitorio. En el resto de cuestiones, no. La sentencia que ya se ha dictado antes del artículo, antes de la entrada en vigor de la ley 1/2025 de la reforma de la jurisdicción, ya no se le aplica. Ujú. Vale, gracias, David. Te da también las gracias Antonio Soriano. Perfecto, David, muchas gracias. Aclarado. Y vamos con algunas de las... Bueno, dice Ángel Alonso que por favor nos pongamos en contacto con él porque le gustaría que le representases, pero creo que Ángel te instamos a que nos escribas tú a nosotros, ya que nos va a ser muy complicado encontrar tus datos personales. Si puedes ponerte en contacto a través del email, por ejemplo, o llamando al teléfono que tenemos en nuestra página web, por supuesto, se te pondría en contacto si David dispusiera tiempo para cualquier cosa. Creo que es sobre responsabilidad patrimonial, David, y ya hablaríais vosotros.
Pachi nos dice que está bien que se premie a la recurrente con el reinicio del plazo para formular demanda, artículo 55, pero en la medida en que se le apremia, también se le apremia a la solicitud del complemento en un plazo más abreviado, pero se sigue sin apremiar a la administración a que entregue el complemento en un determinado plazo. Creo que esto es una reflexión. Muchas gracias por la exposición, muy compendiosa y no es fácil. Cierto, sí. Ujú. Ángel tiene otro caso para ti por lo que vemos, o sea que creo que es mejor que hable directamente contigo. Y vamos a elegir la última, que vemos que es larga, de Daniel Agüera. Vamos a ver si podemos darle respuesta en el poco tiempo que nos queda. En una reclamación de responsabilidad de la Administración se solicita en vía administrativa que traigan al expediente una serie de documentación que forma parte de otros expedientes administrativos. La Administración no hace nada ni resuelve y acudimos al contencioso por silencio, en el que pedimos, mediante otros, sí, que la Administración aporte dicha documentación. Cuando la Administración aporta el expediente administrativo al juzgado, solo contiene lo aportado por el administrador. Se puede alegar que no está completo el expediente porque la Administración no ha tramitado nada de la reclamación patrimonial cuando estaba solicitado desde un principio. El juzgado ha dicho que no pide el complemento y que se proponga como prueba posteriormente. ¿Cuándo y cómo lo propongo? Esto creemos que es un caso más personal también. No sé si podrías orientar o también Pero derivar era a muy que... parecido al otro que os decía. El expediente es el expediente. Y si la administración no ha tramitado nada porque presenta la reclamación de responsabilidad patrimonial y eso se queda en un cajón, evidentemente es que no hay expediente. Entonces, no puedes tirar de otro expediente. Eso ya es prueba. ¿Cómo lo pides? Con la diligencia preparatoria de prueba. Antes lo tenías que pedir en el procedimiento abreviado. Si estamos hablando de procedimiento abreviado, no sé si es procedimiento ordinario por cuantía y demás, pero si es procedimiento abreviado, toda la vista, ahora lo puedes pedir previamente a la vista, que sería lo aconsejable. Ujú, ujú. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejarlo porque siguen entrando preguntas, pero sabemos que estás ocupadísimo, David, que has dedicado todo este tiempo a este webinar tan interesante. Como decía, que no es nada sencillo, ya que la norma en sí es compleja y que van añadiéndose modificaciones que has hecho de una manera técnica estupenda. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca, gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer estar con vosotros y bueno, pues os emplazamos a más webinars de administrativo de abogados que ya sabéis que siempre son interesantes y siempre hay ponentes de mucha calidad. No lo digo por mí, lo digo por los compañeros. Gracias, David, gracias a todos ustedes y como dice nuestro ponente de hoy, les instamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y nuestras publicaciones, también que se suscriban a nuestra newsletter en la que vamos avisando de estas interesantísimas y útiles ponencias. Que tengan una estupenda mañana. Muchas gracias también a nuestros compañeros Elvis Gavilán, Nuria Carrasco, Ana Sánchez, que han estado también en la parte técnica de este webinar y por supuesto, gracias a ustedes.